El privilegio de poder compartir en este día con ustedes un tema muy interesante. Y bueno, a manera de introducirnos en esta predicación de este domingo, quiero contarte una historia de un varón que era de carácter fuerte, un varón que a veces, cuando no estaba de acuerdo, entraba en ira, se enojaba. Cuando bajo su punto de vista no era de acuerdo a lo que él creía, pues a veces hasta había por ahí gestos y así cosas que hacía notar que estaba molesto. Y bueno, a este varón yo le llegué a compartir de Jesucristo, ¿verdad? Y era fuerte de carácter. Y entonces yo le decía, mira, es que Jesucristo ha cambiado mi vida. Y puede cambiar la tuya si tú deseas. Y bueno, pues este varón se ponía rojo, se empezaba a poner así como rosado de su cara, ¿verdad? Y me decía, mira, como dice José, yo así soy, así seré, y así me voy a morir, decía él. Bueno, te cuento esta historia, hermanos, porque en el ámbito espiritual, la Escritura dice que así es la reacción del hombre viejo, ¿verdad? Que nos habla de nuestra naturaleza de pecado. Y bueno, esta naturaleza nos tiene sometidos, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia en Gálatas que manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Y ahí se muestra aquel que está enojado, aquel que es de mal carácter, ¿verdad? Y nos tiene sometidos. Entonces, en el libro de Colosenses que estamos viendo, Pablo hace una recomendación. Él aconseja que dice, haced morir la carne. Y es el tema que en esta mañana nos ocupa. La pregunta, ¿verdad?, que nos tendríamos que hacer en este momento es, ¿cómo mato a esta carne? ¿Cómo me deshago de ella? ¿Verdad? Entonces, vamos a examinar en esta mañana, vamos a analizar con este mensaje que lleva por título exactamente este tema, basado en los principios bíblicos. Aquí tenemos a un hombre, ¿verdad? Está platicando con su carne, ahí está conversando. Pablo recomienda en la Biblia que dice, haced morir la carne. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en esta mañana, hermanos. Vamos a ver qué es lo que la Biblia aconseja, ¿verdad? Y traigo dos principios que tienen que ver relacionado a lo que Pablo dice. Entonces, quiero pedirte que por favor me acompañes abriendo tu Biblia en este momento al libro, ¿de qué estamos, hermanos, qué estamos estudiando? Colosenses, ¿verdad? Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 11. Amén, hermanos. Colosenses 3, del 5 al 11. Cuando lo tenga, dígame amén para poder dar. Ya lo tenemos. Excelente, excelente. Acompáñeme a leerlo. Vamos a leerlo juntos. Léalo junto conmigo. ¿Ya estamos listos? Dice así la palabra del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y obras, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni escita. Esta palabra de escita se refiere que aquellos años, cuando se predicaba la palabra, ellos les decían que eran salvajes. Entonces se refiere a eso. Dice, ni libre, sino que en Cristo es Él en todos y en todos.
Acompáñeme inclinando su rostro, vamos a hacer una oración en este momento para poner esta predicación en las manos de nuestro Dios. Amén, hermano. Acompáñeme ahí. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, queremos pedir la guía de tu Espíritu Santo. Queremos rogarte, Señor, para que nos hables a través de tu palabra, a través de este mensaje, Señor, y que así como tu palabra dice que nos despojemos de todo aquello que nos impide estar cerca de ti, Señor, pues salgamos revestidos con el poder del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos y enséñanos todas aquellas verdades que tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús te damos las gracias y la iglesia dice, muy bien. Bueno, entonces tenemos, hermanos, este pasaje está dividido en dos puntos, ¿verdad? Y el primer punto que tenemos es, la carne debe morir. La carne debe morir, primer punto. Gracias. Entonces, aquí tenemos una serie de cuadros que hemos visto. Digo hemos visto porque en algún momento hemos visto a alguna gente enojada, algún hermano, alguien, ¿verdad?, que te encuentras en la calle o en algún sitio y están a veces enojados. Y es de manera frecuente. Tenemos aquí estos, ¿verdad?, que están acariciándose. Ahí ya casi lo quiere ahorcar, ¿verdad? Ahí está. Y esta, como que te suena, hermanos, como ira, ¿verdad? Enojo, está ahí malhumorado. Y aquí, discusiones, iras y contiendas, dice Gálatas, ¿verdad? Dice, manifiestas son, ¿qué? Las obras de la carne. Quiere decir, hermanos, que se nota, que se va a ver cuando estás enojado, cuando le hablas mal a tu esposa, a tus hijos, se va a ver ahí. Entonces, ese es nuestro primer punto, versículos del 5 al 9. Versículos del 5 a 9. Dice la Biblia, voy a volver a retomar la palabra, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y sus obras. Muy bien, mis hermanos. Pues qué interesante esto que empieza, ¿verdad?, el apóstol Pablo aquí a partir de este versículo. Y él dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Obviamente esto que está diciendo el apóstol Pablo dentro de su contexto, en lo terrenal, se refiere realmente, hermanos, a la vida pecaminosa que llevábamos antes. Aquella que te dominaba, aquella que te controlaba, ¿verdad? Ahí está haciendo Pablo énfasis en eso y nos habla de la naturaleza pecaminosa del hombre. Estos pecados realmente, hermanos, son como ocultos. Estos que acabamos de ver, muchos son en el área sexual. Entonces, así como que son secretos, ¿verdad? Así como que nadie se dé cuenta, que nadie te vea. Decía mi mamá, ahí sabes solo tú y tu alma, ¿verdad? Pero en realidad es que Dios lo ve todo. Hermanos, tenemos un Dios que es omnisciente y omnipresente, ¿verdad? Entonces, en esta mañana te quiero recordar, hermanos, que la carne es uno de los tres enemigos que tenemos, ¿verdad? Uno es la carne, el otro es Satanás y el otro es ¿quién? El mundo, ¿verdad? Bueno, junto con estos, ¿verdad?, se vinculan, se juntan de alguna manera y estos tres le van a hacer la guerra al cristiano. Todos los días, cada segundo, cada instante, cada momento, cada hora, la carne va a estar ahí, ¿verdad?, luchando contra ti. Romanos 6 y 7 ya lo vimos las presentaciones pasadas. Entonces, hermanos, basta solamente tener un tiempo, ¿verdad?, unos segundos para que empieces con pensamientos, ¿verdad?, a lo mejor allí a maldecir, a ofender, a mentir. Este enemigo anda todo el tiempo contigo. Este enemigo te acompaña al baño, te acompaña a comer, se acuesta y se levanta contigo, ¿verdad? Y ahí, ya cuando andas atribulado, estresado, allí empieza a salir
porque la carne, hermanos, no se sujeta, la carne es rebelde, la carne es terca, ¿verdad? Y entonces quiere convencerte, quiere dominarte y hacerte esclavo del pecado. Entonces, yo les decía el jueves en el grupo de la célula de Marisela, ¿verdad? Que la carne y sus derivados, hermanos, todos estos pecados que habla Gálatas. Entonces, se opone a lo bueno, se opone a lo correcto y por supuesto a la voluntad de Dios. Pablo lo que plantea es, dice, mira, no vas a poder con la carne y lo único que funciona es que la mates. Haced morir la carne, de allí el título, ¿verdad? Entonces, yo le puse, la carne debe morir, tiene que ser destruida, hay que exterminarla, hay que acabarla. No hay otra manera más que la muerte, según aconseja Pablo. Y enseguida da una lista, ¿verdad?, de pecados. Son 5 pecados que dice que es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí realmente tendríamos que extender, con estos solo 5 versículos podríamos sacar un mensaje muy amplio, pero voy a tratar de compactarlo y explicarte a continuación. Dice Gálatas 5:19, manifiestas son la carne, ¿verdad?, de las obras. Entonces, lo primero que tenemos es la fornicación, hermano. Esto viene del griego y es porneia. Y de ahí viene la palabra que significa pornografía, ¿verdad? Esto significa que son dibujos, visiones grabadas a través de películas, a través de videos, ¿verdad?, que satisfacen a la carne de una manera inmoral, ¿verdad? Y eso se vuelve adictivo en algunos. Entonces, esta carne se deleita en ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, entonces hay que tener mucho cuidado de no participar. Si hay alguien que tiene una debilidad, bueno, pues no pases donde hay revistas pornográficas, ni veas películas que tienen escenas ahí para no dar lugar a la carne. La carne la tienes que matar. Bueno, enseguida viene la impureza. Esta en el griego significa acatarsia y significa inmundicia mental. Es decir, que aquellos que están bajo este dominio de la carne, ¿verdad?, tienen esa impureza en su mente. Y entonces todo el día quieren estar ahí, ¿verdad?, viendo ese tipo de cosas, de materiales, y eso perturba tu mente, ¿verdad? Y a consecuencia es que pues, luego andan ahí viendo a las damas, a las mujeres ahí, ¿verdad? Yo en la judicatura tenía un compañero ahí que se la pasaba viendo ahí mientras no salía a trabajar. Un día llego temprano y entonces lo veo que estaba allí en mi computadora ahí y le digo, oye, ¿qué te pasa? Ay, no, ahorita lo quito. Y ahí ya quitó eso que ahí. Y luego además en mi computadora viene un jefe y algo y pues van a venir sobre mí porque yo era el responsable. Bueno, pues este tipo de cosas, hermanos, es que sucede. Entonces tenemos que tener nuestra mente en las cosas buenas, en las cosas de arriba, como veíamos el mensaje pasado, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, dice el Señor. Entonces, todo esto, hermanos, no hay otra solución más que matarlo, dice Pablo. Había otro compañero por ahí que él platicaba, a mí no me lo comentó, yo supe por otros compañeros cuando yo trabajaba en teléfonos, que él compraba películas pornográficas y las veía con su esposa. Y dije, qué tremendo es esto, ¿no? Eso, ¿sabes cómo se llama? Eso se llama lascivia. La lascivia es una rama también que va acompañando todo esto. La lascivia es aquel que la practica cuando ya no le da pena nada. Ya sale a la calle ahí vestido de mujer y así cosas de esas que tú y yo sabes a qué nos referimos, ¿verdad? Y entonces este hombre platicaba eso. Qué tremendo, porque el compartir eso con su esposa, vas cayendo en una relación degenerada, te vas degenerando. Entonces, por eso Romanos dice que los entregó, ¿verdad?, a una mente perversa. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener misericordia de estas personas, hay que orar por ellas. Entonces, las relaciones sexuales, hermanos, no se hablan con cualquiera, por eso se llaman relaciones íntimas, o sea, que nadie sepa, ¿verdad? Entonces, y así se van degenerando. Entonces, la que sigue es las pasiones desordenadas. Esta tiene que ver con un deseo intenso, hermanos, que no se ajusta a la orden moral de Dios. Si ustedes ven Levítico, ahí viene todo eso, ¿verdad? Lo hemos visto ya varias veces. Y entonces lleva
una vida desenfrenada en lujuria y pasión carnal. Debemos recordar, hermanos, que nosotros nos debemos a un Dios que es ¿de qué? De orden, ¿verdad? Y ha dejado la Biblia para que a través de ella nos ajustemos y podamos vivir conforme lo que la Biblia establece. Hebreos 13:14, mi hermanito Miguel lo compartía la vez pasada con los matrimonios, ¿verdad? Y nos recordaba que dice que el hecho sea sin mancha y sin ¿qué? Sin arruga, ¿verdad? Nada que manche esa relación tan hermosa que Dios ha dejado en el sexo. El sexo es hermoso, hermanos. Dios lo creó de manera exclusiva para los matrimonios. ¿Para quién? Para los matrimonios nada más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios dejó como un regalo al matrimonio. En Hebreos dice, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, ¿verdad? O sea que Dios ya les tiene allí echado ahí. Bueno, y finalmente está la avaricia, que es idolatría. Qué interesante, déjame decirte, lo que Pablo dice aquí, que la avaricia es igual que a la idolatría. Entonces, la definición es aquel que acumula riquezas y tiene, le gusta comprar y le gusta tenerlas allí, ¿verdad? No bendice a nadie, ahí nada más las tiene allí. Yo estaba preparando este mensaje y me acordé que cuando era niño había una historieta de Walt Disney que salía un pato, ¿se acuerdan? Que se llamaba Rico McPato, ¿no es cierto? Y entonces este patito, ¿verdad? Tenía su bodega, ¿se acuerdan? Y ahí se echaba sus clavados y nadaba allí allí, ¿verdad? Y se la pasaba contando su dinero ahí, ¿no? Y entonces esa es la avaricia. No le gustaba compartir a este pato porque ahí estaba, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso nosotros. La avaricia, hermanos, es aquel que no las gasta, ahí las tiene, ¿verdad? Y entonces empieza a adorar a su dinero, a su tesoro, ¿verdad? Pero esto, lo que dice gracias. Lo que dice allí en Éxodo 20, de adorar imágenes, tiene que ver con esto. Sin embargo, aquí en el contexto se define más bien como aquella persona que está adorando algo, ¿verdad? Pero puede ser también tu auto, por ejemplo, ¿no? Que no quieres que ni le pase ningún rasguño ni nada y estás todo el día allí y poniéndole y quitándole y buscando qué le pones ahí. Se convierte en un ídolo. A un lado de mi casa había un vecino que salía desde temprano y sacaba su coche, allí lo lavaba, lo pulía y le quitaba todo allí. Una vez mi esposa y yo salimos de compras, perdón, y entonces salimos como a las 9 de la mañana, llegamos a las 2 de la tarde y todavía estaba allí el amigo ese allí. Dije, híjole, bueno, ha de querer mucho a su carro, ¿verdad? Lo digo en un buen sentido. De manera, hermanos, que todo esto que a lo que le llama Pablo, que la avaricia es la idolatría, también tiene que ver dónde está puesto tu corazón, ¿verdad? En los bienes materiales, ¿verdad? Dice la Biblia en Lucas 12:34, ¿dónde está vuestro tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Pregunta, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que tienes como más valioso, hermano? ¿Qué es lo que tienes? Bueno, te comparto otra anécdota. En la judicatura había un hombre que era prestamista. Este varón, prestaba tanto dinero, hermanos, que les llegó a prestar hasta a los ministros de la corte. Y mira que los ministros de la corte ganan muy buen sueldo. Bueno, pues este hombre les prestaba hasta a ellos. Y una vez me lo encontré en una quincena, por cierto, y traía una cajita ahí este hombre, ¿verdad? Y empezó a platicar conmigo y me platicó lo que hacía. Me dice, aquí en esta cajita traigo todos los intereses. Traía como 300,000 pesos de puros intereses el cuate. Y me decía, no, yo tengo como 10 millones. Y ahí Pero ¿qué crees? Una de las características de estas personas que son avaras es a veces cómo son. Esta persona, ¿sabes cómo vestía? Nosotros a la judicatura, yo estaba en una dirección general y teníamos que ir de saco y corbata obligada. Hoy se ha relajado un poco más ahí, ¿verdad? Los viernes íbamos así casual, pero todos los demás días era de saco y corbata y te mandaban un oficio ahí que tenías que vestir así. Bueno, ¿sabes cómo vestía esta persona? En lugar de cinturón, traía un mecate, así literal, ¿no? Amarrado aquí, ahí. Y en lugar de portafolio, traía una bolsa del mandado. Ahí traía sus papeles y ahí todo. Entonces, te pongo esto, hermanos, para que veamos las características de este tipo de personas. Ahora, déjame te digo algo.
La Biblia, el Dios de la Biblia, no está peleado con las personas que tienen una buena posición económica o que tienen, no sé, posesiones, casas, autos, lo que sea ahí. Dios no está peleado con eso. Lo que debemos ver, hermanos, es que pues Dios les ha bendecido. Platicaba con mi hermano Ivancito hace unos meses y me decía que se iba a comprar un auto. Qué bueno, gloria a Dios, hermanos, que Dios te ha bendecido, como decía mi hermana Chela, ¿verdad? Toda dádiva buena del Dios de las luces, ¿no es cierto? Todo lo que tienes es por la gracia de Dios. No es porque somos muy buenos, ¿verdad? Porque de Dios viene todo. Amén, hermanos. Entonces, Pablo dice, ¿verdad? En el 6, dice, porque por las cosas, estoy en el versículo 6, dice, las cuales viene la ira de Dios sobre, si quiere, vayamos allí al 6, Colosenses 3:6. Uy, aquí se me vuela esto. ¿Está conmigo ahí? Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene por los hijos que obedecen, por los hijos que leen la Biblia, los que llegan a la congregación. No, ¿verdad? ¿Cuáles son? Dice, los hijos de qué? Rebelde, ¿verdad? Es decir, los que andan en la carne. Las 5 cosas que acabamos de leer, ¿verdad? Que ya vimos. Entonces, todo esto, hermanos, tiene que ver con la naturaleza pecaminosa del hombre. Algunos le dicen, ¿verdad? La naturaleza caída. Bueno, Pablo, como hemos dicho, recomienda hacer morir la carne. Y mira, hermano, qué importante es ver lo que la palabra de Dios dice. A veces en la gramática tenemos que estar viendo allí algunos verbos, etcétera. Está a modo en imperativo. En el griego, ¿verdad? Por lo que demanda acción inmediata, o sea, rápido. Dice Pablo, no le des chance, no le des oportunidad a la carne que te convenza y llega a caer en pecado. Tenemos que matarla, ¿verdad? Es lo que dice Pablo. Haced, se refiere, está diciendo, no que tú vayas que alguien la mate, sino que uno mismo tiene que deshacerse de su carne. Yo leí esto y dije, Señor, suena como homicidio, ¿verdad? Ahí. Bueno, entonces, el consejo de Pablo, déjame decirte, hermano, es el adecuado, ¿sabes? Porque si no la matas, si no muere, nos va a vencer. Este enemigo, como te decía, nunca descansa, ¿verdad? Y a lo mejor estás ahí, ¿verdad? En tu recámara ya un fin de semana, ahí viendo el techo, acostado ahí, ¿verdad? Pensando ahí, ¿no? Y de repente te viene un pensamiento, ahí te pone un pensamiento, la carne, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tal te caería una cervecita? O como dicen los jóvenes, ¿qué tal una chelita bien fría ahí, ¿no? Y te acuerdas del comercial, ¿no? Ahí que sale una mesa, ¿verdad? Ahí, una cerveza y ves el mar ahí, la hamaca a un lado y dices, bueno, pues como que se te antoja, porque a la carne le gusta la comodidad, le gusta el confort, ¿verdad? Y bueno, a los jóvenes también, ¿verdad? También les puede atacar. Oye, mira, ¿te acuerdas de la chica de enfrente? Esa que te gusta tanto, y tú, bueno, es que pues es cristiana, es que no es cristiana, ¿verdad? Y ahí te defiendes ahí, ¿no? Y la carne, ay, hombre, ¿quién va a saber? Nadie se va a enterar, ¿verdad? Invítala a salir, hombre, total, una vez, no más. Es más, sirve hasta que le compartes, ¿verdad? Yo trabajé en algún tiempo con los jóvenes y así me decían luego, oye, Beto, es que fíjate que salir, oye, ¿estás dándote cuenta de lo que estás haciendo? No, es que le voy a compartir y a lo mejor se convierte. Y le digo, y a lo mejor te saca de la iglesia, ¿estás de acuerdo? Se los llevan a otras iglesias, ¿no? Bueno, fuera, se los llevan al mundo, hermanos. Yo vi varios. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y entonces tu carne te empieza a tratar de convencer que no es tan malo salir con alguien que no sea cristiano. Comentábamos ahorita en el discipulado 2 con mi hermana Patti, ¿verdad? Haciendo algo de esto. Y entonces te empiezas a justificar, pues sí, realmente, pues una vez que salga, pues qué, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Una sola vez, todo el mundo lo hace. Bueno, quiero decirte, hermanos, que la carne es engañosa. La carne te va a traicionar de manera sutil hasta hacer que caigas en la trampa, ¿verdad? Y eso le pasó a Eva. ¿Se acuerdan al principio ahí en Génesis cuando está platicando, ¿verdad? Ahí. ¿Y qué le decía Satanás, verdad? No, hombre, es que no te va a pasar nada. No vas a morir.
¿verdad? Estaba haciendo a Dios mentiroso y estaba haciendo dudar. Entonces la carne así es traicionera y es sutil. ¿Y sabes por qué? Porque minimiza el pecado, que no es tan grave, no es tan malo. Bueno, escucha por favor con atención, hermano, esto que te digo de veras es de vida o muerte. Va a decir, ay, qué exagerado es el hermano Beto, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Que el pecado, ¿qué, hermanos? La paga del pecado es ¿qué? Entonces, ¿mata o no mata? Por supuesto, ¿verdad? Bueno, déjame decirte lo siguiente. Si en ese momento tu pensamiento carnal no lo matas, ¿verdad? Y viene y te convence, vas a caer. Pero si en cambio, si tú ves que viene esa carne con esas intenciones de llevarte a pecar, y tú al momento le dices a tu carne, un momentito, sabes que tú estás muerta. Gálatas 2:20, lo que hemos visto. Acompáñeme ahí rápidamente, vamos rápidamente. Gálatas 2:20. Cuando tenga, dígame amén. Ya estamos ahí, hermanos. Que dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, la carne ya fue crucificada, ya no tiene derechos, ¿verdad? Así que, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Romanos 6:11. Así que cuando la carne venga y te diga, ¿sabes qué? Hoy te toca pecar. Hoy te toca echarte una canita al aire, dicen por ahí, ¿no? Hoy te toca la mentira, ¿verdad? Entonces, momento, tú estás muerta. Así. Y a la carne no le debemos nada, hermanos. Nada. En ese sentido, Romanos 8:12 y 13, te comento lo siguiente. Dice, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué les va a pasar? Van a ser premiados. ¿Qué dice? Moriréis, ¿verdad? Mas si por el Espíritu hacéis morir la carne, viviréis. Al principio del mensaje te decía, ¿cómo vamos a matar la carne? Bueno, aquí está. Esta es la clave, hermanos, para matar la carne. No hay otra forma. Entonces, la fórmula es el Espíritu que hace morir la carne. ¿Te das cuenta? Entonces vemos que es por el poder, hermanos, el poder de Dios y del Espíritu Santo, que la carne muere. Entonces, a la carne no la puedes consentir, no la puedes apapachar, sino matarla. Como la Biblia dice, haced morir la carne. Estamos haciendo todo este juego de palabras para entender la importancia que tiene esta palabra y el alcance que tiene y darle más profundidad al mensaje. Amén. ¿No escuché? Amén, ¿verdad? Entonces, aquí hay que ver que la interpretación de la Biblia es de manera literal, así como dice. Entonces, dice Pablo, ¿verdad? Que la ira viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cuáles otras? Dice las otras cosas. Bueno, las que hemos comentado. Versículo 7. Vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Bueno, aquí vemos ya que Pablo hace la referencia a la vida pasada del cristiano antes de conocer a Jesucristo. Está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Los verbos así lo indican en pasado, andar y vivir. En otro tiempo dice, antes de conocer a Jesús como Salvador, porque la carne nos dominaba. Hace tiempo también te comparto, conocí un hermano en Cristo y platicando con él me decía, dice, no hermano, yo era pero bien reventado. Yo era de andar con las chavas, con la bebida, las motos, nos íbamos a Cuernavaca y allá era el reventón. Y entonces, pues yo no lo estaba juzgando, nada más me le quedé viendo y me dijo, no, pero espérate, eso era mi vida pasada. Eso era antes de conocer a Jesucristo. Entonces, esto es igual. Lo que está diciendo aquí la Biblia está hablando de aquellas prácticas que teníamos mucho antes. Bueno, entonces, esos eran otros tiempos.
Primera de Pedro 4:3, acompáñeme ahí. Primera de Pedro 4:3, platicando con esto, me acordé de ese versículo tan importante donde Pedro, el Señor Jesucristo y la revelación del Espíritu Santo nos dice, basta, ¿qué dice? Ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, los no creyentes, andando, aquí viene otra lista, hermanos, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatría otra vez. Basta, dice el Señor, se acabó de darle gusto a la carne, de darle gusto a la hilacha, términos coloquiales, como dicen. Ahora, dice Pablo, ¿verdad? Dejad esas otras cosas, o sea, se refiere a esos otros pecados, ¿verdad? Como los que hemos venido viendo, la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Bueno, deja decirte, hermano, que estos tipos de pecados son externos, o sea, se manifiestan. Pregunta, ¿tú te das cuenta cuando en casa hay alguien enojado? ¿Sí o no? Que llega el esposo enojado, híjole, escóndanse porque ahí viene el papá, está enojado, ¿no? Ni quiere salir, ¿no? O los hijos, nos damos cuenta, oye, ¿qué te pasó? ¿Tienes algo? Porque se muestran esos y tiene que ver muchos con parte de nuestro carácter, ¿no? Ahí está el papá, oye, hijo, ¿qué te pasó? No me pasó nada. Y me voy a mi cuarto y ahí andan ahí los chavos, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con esto. Dice la Biblia, ¿sabes qué? Basta ya. Entonces, cuando andamos, hermanos, por ejemplo, los que manejamos al volante, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces, a mí me pasó una vez, una ocasión que fuimos al supermercado, mi esposa y yo, y andábamos buscando ahí lugares ahí, y de repente a lo lejos veo un lugar, ¿verdad? Que sale un carro, y entonces pues yo me voy acomodando, y de repente llega otro, y se mete. Entonces así como que de repente, como que sale esa parte de carácter, ¿no? Bueno, a eso se refiere esto, ¿verdad? A otros se ponen de malas cuando no hay comida en casa, ¿no? Yo tenía ese problema, debo confesarlo aquí, hermanos. Yo a veces iba a alguna reunión o algo y llegaba a casa y no había comida. Yo le decía, oye, Lulú, no, es que hice el quehacer. Le digo, yo vengo cansado y vengo de trabajar y ahí le aventaba una historia y un rollo, ¿verdad? Y yo la veía que sí como que se ponía y dije, está bien, ahorita yo me hago algo, ¿no? Se acabó el asunto, ahora ¿sabes lo que hago? Pues si tengo hambre voy, me meto allí y yo guiso. Y colorín colorado, se ha acabado el asunto, ¿no? Los hijos, si les gritas mal porque te fue mal en el trabajo, porque hay algún asunto que no te salió, ¿verdad? Ahí sale el carácter. Se te olvidó, ¿verdad? Se le olvidó el encargo que le hiciste y bueno, viene el reclamo ahí enojado, airado. El varón de Dios, hermano, debe ser mesurado, debe ser tranquilo, ecuánime. Ese es el carácter que Dios está formando en los varones. Entonces, la malicia, hermanos, es aquel deseo que tienes contra alguien, ¿verdad? Ay, ¿cómo no le cae un rayo a este cuate? ¿Y cómo no le pasa esto? ¿Y cómo no le pasa el otro? Bueno, eso es parte, y a veces hasta deseas algo en la venganza ahí con ellos, ¿no? Bueno, tienes mala disposición para hacer algo. También dice que las palabras deshonestas, en los tiempos de los apóstoles, hermanos, esto se tomaba aquellos que hacían groserías y actos obscenos, ¿no? Y ellos consideraban en ese tiempo que era un acto vergonzoso, y así lo manifestaba Pablo ahí. Ahora, en ese sentido, una referencia cruzada con Efesios 4:31, te lo voy a leer, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maldicencia y toda malicia. Bueno, aquí vemos otra vez más el patrón que está usando Pablo, ¿verdad? Y se va de manera constante haciendo notar estos pecados. Bueno, entonces dice Pablo, ¿verdad? Que uno tiene que quitarlos solitos. Bueno, ¿y cómo puedo quitarme esto, verdad? Bueno, cuando no mintamos, cuando ya no estemos diciendo mentiras, cuando no le mintas a otros, dice, voy a retomar otra vez esto porque es donde más convivimos muchas veces. En el trabajo, ¿verdad? Es que llegué tarde. Había una ocasión un compañero que llegaba tarde, que ya lo agarraban de bajada, y entonces ya no sabía qué decir. Y entonces un día llegó y le dijo uno, ¿qué te pasó? Y entonces quedó así pensando y dice, ya sé, se le ponchó una llanta al metro.
Pues ¿cuál, verdad? O sea, al menos se le pueden pulsar las llantas. Haciendo burla de aquellos hábitos que tiene el hombre viejo, ¿no? Entonces, tenemos que despojarnos de eso, de toda mentira, de los unos a los otros. Y eso es despojando al viejo hombre con sus hechos y sus obras. Despojar significa alejar o renunciar. En ese sentido, Pablo dice, pues tú mismo quítate esa ropa, aléjate de mentira, no mintiendo a la esposa en el trabajo o en alguna otra situación que en la que te encuentres, tenemos que decirlo. A veces el decir algo como es, pues a lo mejor te va a generar problemas, ¿verdad? Pero bueno, el Señor dice que nos ha dado un espíritu de ¿qué, hermano? De poder, ¿verdad? Entonces tenemos que apelar a eso. Bueno, Efesios 4:22 también dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? ¿Cómo era nuestra vida pasada, hermanos? ¿De qué? De mentira, de blasfemia y todo eso, ¿no? De pecado. Dice Pablo, despojaos, quiere decir, ¿verdad? Pablo dice, renuncia al viejo hombre que está viciado por tantos años de servir a la carne. Imagínese usted, los que tenemos 20 y tantos años de conocer a Jesucristo, pero antes, ¿quién era nuestro amo? El diablo, y a él le servíamos junto con la carne, ¿verdad? Entonces llega viciado este viejo hombre y Pablo dice, ¿sabes qué? Despójate de ese viejo hombre. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, haciendo referencia a Jesucristo. Entonces, dice, a fin de que no sirváis más al pecado. En otras palabras, si matas la carne, se acaba el pecado. ¿Está de acuerdo? Bueno, entonces es lo que dice Romanos. Otra versión, te platico, dice, que tengan en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada junto con Cristo en la cruz, para que así quedara destruido el pecado. Dice esta otra versión. En la carne del hombre viejo con sus hechos y sus obras. Esto, hermanos, todo esto habla del pecado y de nuestra vida pasada. Termino con este punto, con lo siguiente. Dice la Biblia en Romanos 8:5, aquí mucho ojo, mucho oído, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de ¿la qué? De la carne, ¿verdad? Lo dice de manera muy clara el apóstol Pablo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces vamos a separar esto. Dice que los que, ¿qué les dije? Los que piensan en ¿qué? Ok, esto se refiere, hermanos, a los que no son cristianos. Que todo el mundo está pensando, ¿verdad?, en hacer la tranza, en hacer cosas malas, en maldecir, etcétera, etcétera. Se refiere a estos. Y la otra parte se refiere a los cristianos, a los convertidos. Bueno, entonces dice que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, ¿verdad? ¿Por qué nos habla de esa paz? Porque viene del fruto del Espíritu. Cuando estás bajo alguna situación, o alguna tensión o algo, digo, a todos nos pega, ¿verdad? Pero tratamos de confiar en Dios que nos da la paz para poder ver las cosas y esperamos que Dios nos ayude a solucionar. ¿Amén, hermanos? Bueno, entonces, pregunta para terminar este primer punto. Hermanos, ¿en qué piensas? ¿En dónde tienes puesto tus pensamientos? ¿En dónde está ocupada tu mente? ¿En dónde está? ¿Estás pensando en irte a una célula? ¿En meterte al grupo de oración? Por cierto, a veces somos poquitos, hermanos. Entonces, bueno, hay que ver ahí que hay necesidad, como decía nuestro hermano Emilio hace un momento, ¿verdad? Hay que estar orando por nuestros líderes, por los misioneros, por la petición que hizo Mechita hace un rato. Tenemos que estar como grupos unidos, hermanos, orando unos por otros. Ese es el mensaje, ese es el mandamiento. O no dice así la Biblia, Tesalonicenses, orad sin cesar, ¿verdad? Bueno, entonces esta, hermanos, es a manera de reflexión. Si estamos viendo a Cristo, ¿verdad? Si está nuestra mente ocupada, Corintios dice que tenemos que tener la mente de ¿quién, hermanos?
de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a tener? Bueno, a través del poder del Espíritu Santo y de lo apegado a la Biblia, a Jesucristo. No hay otra manera. Si tú estás en tu casa y eres cristiano, ¿verdad? Y dices, bueno, pues ya soy cristiano, ya soy salvo, pero pues yo mejor me estoy aquí, no va a pasar nada, no vas a crecer. Bueno, eso de buscar a Cristo, de mirar arriba, hermano, tiene que ver con lo que dijo el pastor hace 8 días, pero también con esto que te comento. ¿Amén, hermanos? Bueno, pasemos al punto número 2, es vístete conforme a Cristo. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Un varón, ¿no? Aquí está Jesucristo y aquí está un varón que le están poniendo una ropa nueva, una vestimenta nueva. Y aquí, bueno, el Espíritu Santo también está ahí presente, ¿verdad? Dice ese es del versículo, perdón, 10 y 11. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni escita. Ya les explicaba hace un momento. Ni siervo, ni libre, sino que en Cristo es Él y todos, Él en todos. Bueno, entonces, pues vemos, hermanos, que en los versículos anteriores, Pablo nos pide despojarnos del viejo hombre, con todas sus obras de pecado y de corrupción. Ahora Pablo dice, una vez que ya te quitaste, ya te sacudiste a ese hombre viejo, entonces estás listo para revestirte. Esta palabra en el griego significa endúo significa, y quiere decir meterse adentro o entrar adentro. Ahora, el nuevo hombre necesita un vestido nuevo, ¿verdad? Y bueno, aquí, no sé si esté de acuerdo conmigo, hermanos, esto de vestir, hermanos, es todo un tema, porque hay una gran variedad, ¿verdad?, de gamas, de modelos, ¿verdad?, de estilos. Y bueno, pues hay los grandes diseñadores de moda, ¿verdad?, como Gucci, como Boss, como Chanel, Oscar de la Renta, Armani, ¿verdad?, Versace, Dolce & Gabbana, y una serie de cosas ahí que hay. Todos estos personajes, hermanos, pues hacen prendas muy caras, y a veces las podemos ver cuando hay, por ejemplo, la entrega de los Óscares, pues ahí ves a las damas, ¿verdad?, los artistas pasando con las mejores prendas. Estaba yo viendo por ahí buscando algo de esto y encontré que algunos vestidos que usan ahí, ¿sabes?, hasta $380,000 vale. O sea, wow, toda una fortuna ahí. Bueno, entonces, bueno, ¿esto qué tiene que ver con esto? ¿Verdad? Te comento, hermanos, porque ninguna prenda de este diseñador, de estos tipos de diseñadores, ¿verdad?, que hacen para la realeza, los presidentes, grandes políticos, etcétera, ninguna tiene comparación con el modelo que Cristo te ofrece. Cristo, hermanos, es el diseñador, Cristo es el sastre, y te está haciendo a tu medida uno, diferente. Entonces, por eso es único. Y este vestido, esta ropa, esta vestimenta, solo los verdaderos cristianos pueden tenerla. Aquellos que andan conforme al Espíritu Santo, ¿verdad?, y andan cuidando su santidad. Este vestido, te digo algo más, es para los que se han cambiado del viejo hombre, con los hechos de ira, enojo, maldicencia, gritería, fornicación, blasfemia, malicia, murmuración, odio, impureza, mentira, idolatría, avaricia y las demás semejantes. Está larga la lista, ¿verdad? Dice Gálatas 5:19. Todas estas cosas, hermanos, nos adornaban nuestro vestido, ¿verdad?, nuestra ropa. El viejo hombre venía etiquetado. Pues no trae el de Versace, trae el de enojón. Este trae el de mentiroso. Este trae el de iracundo, ¿verdad? Y no necesitas traer eso, sino que la gente te ve porque son manifiestas las obras de la carne y te pueden ver. Entonces, lo que Pablo está diciendo, habla acerca de la condición pecadora. Entonces, nosotros hemos sido limpiados, ¿verdad?, de todo pecado por la sangre del Cordero, y entonces nosotros ya podemos revestirnos. Ya estamos listos para ponernos ese traje, como vemos aquí. Antes no puedes, ni siquiera te puedes imaginar. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús, el que entra a las bodas?
que dice que hay uno que no estaba vestido, ¿se acuerdan? Bueno, está prohibido, hermanos, entrar a la presencia de Dios así. Amén. ¿No oigo? Amén. Bueno, entonces yo recordé también, hermanos, que cuando éramos niños y mis papás nos llegaban a comprar allí ropa, ¿verdad? Sobre todo en Navidad, que era la fecha allí, pantaloncitos, suéter, etcétera. Entonces, pues ya a nosotros no las ponían en regalos, nos las daban para recibir la Navidad, decían ellos. Y entonces, pues al momento, a ver, pues ¿qué me tocó? Pues que un suéter, y ya me lo quería poner. A ver, espérate. De mamá, no. A ver, aquí, primero al baño. Tienes que estar limpio primero, decía, ¿verdad? Para poder ponerte la ropa nueva. De manera que es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Primero necesitamos, hermanos, que Jesús nos limpie de todo pecado para poder usar esa linda vestimenta. No podemos usar ese vestido, ¿verdad? Si estamos sucios. Dice Jesús en Juan 15:13, que nosotros ya estamos limpios por la palabra que nos dio. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el momento que alguien nos habló de la palabra de Dios, ¿verdad? Creímos por fe en el sacrificio de Jesús. Y su sangre preciosa es la que nos ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, ya podemos revestirnos, ¿verdad? Todos los verdaderos creyentes. El viernes pasado terminé con los trámites, gracias a Dios, de ir a la Judicatura Federal y que lleva papeles y que trae. Y bueno, después como de un mes y días de estar llevando esto, por fin, el viernes pasado, hizo 8 días, allí haciendo los trámites, me encontré a un compañero, ahí estaba haciendo trámites también igual que yo, cruzamos unas palabras y todo, ya bueno, decidimos ir a comer con otro compañero. Nos fuimos a comer, les dije, ustedes me permiten hacer una oración, yo soy cristiano y tengo que dar gracias a Dios. Entonces uno de ellos me dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Y le dije, gracias a Dios, sí. Ah, yo también. Dije, bueno, pues gloria a Dios, qué padre que podemos compartir los alimentos, ¿verdad? Bueno, pues ya de regreso, acabamos de comer, íbamos cada quien, pues, para irse ya a su casa, ¿verdad? Y entonces esta persona iba maldiciendo. Dije, bueno, no le dije nada, pero dije, no, se me hace que no es cristiano, pero bueno. Y después vio una dama por ahí y hizo comentarios, oh, ¿ya viste a esta chica? Así y así. Dije, híjoles. Bueno, ¿a qué voy con esto, hermanos? Porque a veces el mundo pretende disfrazarse de cristiano y se quiere poner un vestido que no es el que Dios tiene para sus hijos. Y a veces quiere aparentar algo que no es. ¿Están de acuerdo? Entonces dije, bueno, ya no tuve oportunidad de platicar con él y todo eso, ¿verdad? Pero veía yo, acordándome, yo estaba preparando este mensaje y mi mente estaba ocupada en esto y tratando de buscar cosas por ahí. Y en el momento que estaba reparando, me acordé, por eso viene al caso. Entonces, hermanos, algunas actitudes de esta persona no eran las de un cristiano, no eran las de un revestido, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios, quiero decirte algo, también quiere que ese vestido lo tenga todo el mundo. Por eso es que Mechita la llaman por allí y está trabajando con grupos y otros cristianos también, ¿verdad? Los misioneros, porque el deseo de Jesucristo es que le conozcan como Señor y Salvador y que puedan usar esta vestimenta. Amén. Bueno, entonces, dice la Biblia, hermanos, algo más te agrego. Este vestido tiene una característica especial, ¿sabes? Este vestido, este traje, esta ropa, no se desgasta. No se desgasta. Por el contrario, se va renovando, dice el versículo 10 y 11, por el conocimiento. Este proceso lo conocemos, ¿verdad?, como la santificación y glorificación, ¿verdad? Nuestro Dios también quiere eso, hermanos, pero quiere que haya muchos que traigan ese vestido nuevo. ¿No te gustaría que tus familiares lo usaran? ¿Que tus amigos? ¿A cuánto les gustaría eso, hermanos? Bueno, hay que trabajar para ello. El 11 dice, Jesucristo no hay distinciones. No, que yo soy judío, que yo ando en la ley, que yo no como carne, que no sé qué, ¿verdad? Es decir, en Jesús, hermanos, no existe racismo. Hablaba de los escitas que eran salvajes. Entonces los judíos se separaban de ellos, ¿verdad? Porque decían que se contaminaban. Gálatas 3:28, acompáñenme ahí rápidamente, estoy terminando este mensaje. Gálatas 3:28, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y dígame amén si ya lo tiene por ahí. Ya lo tenemos. Léalo conmigo, me gustaría que lo leamos todos juntos, al fin que es un solo versículo. ¿Ya lo tenemos? Dice así, ¿ya no qué?
No hay judío ni griego, no hay esclavo. ¿Qué más? Entonces, dice la Biblia, hermano, está hablando de la salvación en Jesucristo. Y no importa si eres chino, eres musulmán, eres, no sé, de la sierra, de no sé dónde, ¿verdad? Todos en Cristo. Está hablando de esa parte, hermanos. Entonces, nos habla de unidad también. En Jesús, ahora todos somos uno y uno somos en Cristo. Por eso hemos venido compartiendo estos últimos mensajes, ¿verdad? En el libro de Colosenses, que Cristo es todo y en todos. Y allí en Él está la plenitud, hermanos. En Jesucristo estamos completitos. Pregunto si te hace falta algo a ti en Cristo. No oigo nada, ¿verdad? No hay que agregar nada. No nos hace falta nada. Y termino este último punto, hermanos, con la historia que empecé hace un momento. Te hablaba de un varón, ¿verdad? Bueno, ese varón era mi hermano. Ese varón enojón, ese varón que no se dejaba de nadie, ¿verdad? Antes de morir le entregó su vida a Jesucristo y entonces se pudo despojar, de esa vestimenta de pecado que tenía ahí. El hombre viejo fue entregado y entonces después 2 días murió y yo sé que Jesús le vistió como a este varón. Y ahora estamos así, hermanos. Aquí está. Nos vestimos conforme a Cristo. Todos somos, aquí está, una mano oscurita, una amarilla esa, habla de todos. Y aquí la unidad, aquí podemos ver de todos. En Jesucristo somos todos. Amén. Bueno, finalmente termino con esto ya. Hermanos, la carne tiene tendencias a pecar. Pero yo te digo, ánimo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Acompáñame a orar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito y amado Dios, cuántas gracias te damos, Padre Santo, en esta tarde ya, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, mi Dios, porque nos has hablado, Señor, que tenemos que despojarnos de todo aquello que no te agrada. Tenemos que, Señor, que nuestra boca salga solo bendición para adorarte a ti, para alabarte y bendecirte. Para la edificación de los que oyen, dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios, porque hoy queremos quitarnos eso y vestirnos, Señor, como dice tu palabra. Te doy gracias en esta mañana ya, Padre, por la vida de todos mis hermanos. Gracias a ti, Señor, porque nos has lavado con tu sangre preciosa y ahora todos estamos revestidos. Te damos a ti la honra y la gloria, Dios, por tu amor para con todos nosotros. Te bendecimos, papá, te amamos y te damos las gracias en esta tarde por este mensaje. En el poderoso nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga.